Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Guan Shu se quedó atónito. Chi le acarició suavemente el rostro y dijo en voz baja, quizás tú también dejaste de amarme hace mucho tiempo. Chi, eres cruel, dijo Guan Shu. Chi lo miró fijamente a los ojos. No soy cruel. Wu sí lo es. Él cortó cualquier posibilidad de que tú y yo volviéramos. Hoy me di cuenta que en realidad eres muy inocente comparado con él. Guan Shu lloró, pero tú eres importante para mí. Lo sé. Chi le secó las lágrimas. Guan Shu sollozó desconsoladamente. Chi lo abrazó con fuerza. Ahora te daré una respuesta. Lo que realmente me dolió fue tu abandono, no tu traición. Lo que odié fue cómo te fuiste sin decir una palabra durante 7 años. Quan Chu realmente lo lamentaba. Chi entró tranquilamente por detrás y rodeó el cuello de Gu Chenyu con el brazo, fulminando con la mirada a Chian. Deja de estorbar. Espera, susurró Gu Chenyu. ¿Para qué has venido? ¿Qué pasa con ese tono? Dijo Chi con frialdad. Traje mi ropa y mis muebles. Ya somos una familia. Gu Chenyu frunció el ceño. ¿Podrías no exagerar con la actuación? Mi hombre tiene una carita frágil. ¿Y quién está actuando? Chi giró la cabeza y gritó. Vamos. Gu Chenyu se giró para mirar. Había traído su ropa, edredones, mantas, zapateros, estantería. Todo estaba allí. Espera, ¿hablas en serio? Antes de que pudiera obtener una respuesta, Jian se dio la vuelta y se fue furioso. Después de 7 años separados, el dúo dorado se encontró nuevamente bajo la misma ducha. Dos personas que harían gritar a cualquier mujer estaban juntos, con el cabello mojado. Gu Chenyu tenía curiosidad y preguntó sobre Wu. ¿Ustedes dos? Chi Chen lo interrumpió de inmediato. No lo menciones. ¿De verdad? Preguntó Gu Chenyu. No es para tanto. Chi se burló. Deja que Chiang te diga en la cara que nunca te amó y mira cómo se siente. No somos tan dramáticos como ustedes dos. Con amor o sin él, no hablamos de eso. No me quiere, entonces haré que me quiera. Después del masaje hablaron sobre otros temas. Chi dijo, ¿soy todavía un extraño para ti? No eres un extraño, pero tampoco eres mi compañero. ¿Crees que cualquiera puede dormir conmigo? Chi respondió, solíamos dormir juntos, ¿acaso no recuerdas? Unos días más tarde, Jian, por razones desconocidas, volvió a ver a Gu Chenyu. Antes de venir, incluso llamó para confirmar, ¿estás libre esta noche? Si hay alguien más, no iré. Gu respondió casualmente, no hay nadie, estoy solo. Justo después de colgar, Gu Chenyu frunció el ceño. Había estado compartiendo departamento con Chi Chen a diario. Echarlo sería cruel. Mantenerlo allí sería incómodo. ¿Y ahora qué? Tras pensarlo un momento se le ocurrió una idea. Llamó a Li Guan. Envía a alguien joven y atractivo. Deja que Chi experimente un cambio de aires. ¿Hombre o mujer? Preguntó Li Guan. Chi entró por casualidad. Wu Chenyu lo miró. ¿Hombre o mujer? Chi lo entendió al instante. Una mujer. Los hombres dan demasiado trabajo. Li Wan lo escuchó y preguntó. ¿Algún requisito especial? 20 minutos después, Li Wan envió a una joven de 20 años, experimentada. No se atrevió a enviar a un novato, temiendo que la resistencia de Chi Chen sea muy dura. Esta vez Gu Chenyu dejó de fingir, no quería presumir ni arriesgarse. Dado que Chiang había vuelto, era evidente que estaba arrepentido. Era hora de darle una segunda oportunidad. Entonces, tan pronto como Chiang entró, Gu Chenyu lo inmovilizó contra la pared y le dio un beso. Chiang se resistió al principio, pero tal vez se sintió bien, porque dejó de luchar. Justo cuando la mano de Gu Chenyu bajó, un ruido extraño vino de la habitación de al lado.
Estallido. La puerta se abrió de una patada. Chi gritó: ¡Fuera! ¡Vete ahora! Chian se sobresaltó y empujó a Gu Chenyu. ¿No dijiste que estaba solo? Gu Chenyu no tuvo oportunidad de responder. Una mujer salió llorando y Chi Chen salió. Espera, ¿ya terminaron? Gu Chenyu se sorprendió. Chi se burló. Su voz es tan molesta. Abrió la boca y no pude soportarlo. ¿Cómo podría hacer algo después de eso? La frente de Gu Chenyu está empapada de sudor. ¿Por qué no le das una oportunidad? Chi se quitó las pantuflas y se metió a la habitación. Ustedes dos sigan adelante y no me hagan caso. Chian se quedó mirando los dos enormes pares de zapatillas junto a la puerta y luego miró a Gu Chenyu. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras de sí, con una salida dramática. Wang Shen lo miró en silencio a Wu. Realmente eres más inteligente que Wang Shuo. Antes de irse, Wang Shen sacó una caja entera de bastones de caramelos del auto y se lo entregó a Wu. Llévaselos a tu madre, le encantarán. Y dicho esto, se marchó. Al día siguiente, Wu llevó los dulces al hospital, tal como Wang Shen había predicho. Ahora en la mente de la madre de Wu solo quedaban recuerdos de décadas pasadas. Se había convertido en una niña completa. Wu a su vez estaba de buen humor. Invitó a Wang Shen a comer. Mientras charlaban, Wu no dejaba de elogiar la perspicacia de Wang Shen. Eres increíble. Dijiste que actuaba como mi padre y mamá estaría feliz. Y de verdad que lo estaba. Dijiste que le encantaba los bastones de caramelo y sin duda le encantaron. Wang Shen simplemente asintió, sin expresión alguna. Wu preguntó tímidamente: Eres genial. ¿Tienes novia? Nadie quiere salir con alguien como yo, respondió. ¿Por qué? Wu estaba confundido. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.